Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensándolo Bien, un podcast impulsado por la revista SIC con el objetivo de ser un espacio de conversación y encuentro para venezolanos sobre cómo progresar en el avance de nuestro social de nuestro país. Mi nombre es Juan Salvador Pérez, soy abogado, soy magíster en ciencias políticas, soy el director de la revista SIC, pero principalmente soy un venezolano que cree que los retos que afronta nuestra nación necesitan de la cooperación y la comprensión de todos sus ciudadanos. En este tercer capítulo de esta serie de podcast de Pensándolo Bien, vamos a abordar el tema del amor y la política. Sin duda alguna nos interesa, creemos que este es un debate que debe ser compartido por todos en Venezuela. Creemos que es una necesidad imperante entender el rol de los políticos y el rol de los ciudadanos ante la política. Por eso queremos invitarles a que participen y que disfruten este episodio. Bienvenidos a Pensándolo Bien. En este capítulo de hoy tengo dos buenos amigos otra vez. Hoy repite Eduardo Soto y el politólogo Javier Contreras, también jesuita. Y yo quisiera que ustedes se presenten. Comencemos así. Adelante, Javier. Primero los años. Adelante, Eduardo. Gracias, Javier. Bueno, yo soy Eduardo Soto, soy sacerdote jesuita. Estoy actualmente en la frontera, tanto en la localidad del Nula, la parroquia San Camilo de Lelis, como en la Universidad Católica del Táchira, en donde actualmente estoy desempeñándome como director del Decanato de Investigación y Posgrado de esa universidad. Y bueno, universidad en la cual se graduó Javier. Así es. ¿Cómo están? Saludos. Javier Contreras, jesuita. En este momento estoy en el área de investigación del Centro Gumilla y también he recibido la misión por parte del Padre Provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela para impulsar y acompañar los procesos de construcción de una política para la reconciliación en nuestras obras. Y el tema que hoy nos reúne seguramente va a dar mucho para discutir y conversar. Sí, tal cual. Y bueno, entramos en materia. En el año 2020, el Papa Francisco publica su tercera encíclica, la Fratelli Tutti, Hermanos Todos, en la que nos hace un llamado a que seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se puede quedar en las palabras. Para Francisco, esto no es una utopía, porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros con esta misión, entra en la más amplia caridad, la política. La política, según Pío XI, es la forma más excelsa de la caridad después de la religión. Entonces, si esto es así, yo me hago la pregunta, o les hago la pregunta con la que comencemos la conversación. ¿Por qué, si es la forma más excelsa de la caridad y debería ser entonces un modelo, un patrón a seguir y tal, son tan pocos los políticos, entre comillas, santos? O sea, ¿por qué esa imagen del político como hombre rufián, avispado, audaz, y no como hombre santo? Es que hable el politólogo. Que hable el politólogo y luego hable el santo. Yo soy abogado, no, santo no. Yo soy abogado y doctor en paz y conflicto social. Que hable el politólogo, claro. A ver qué dice. Adelante, Javier. Yo creo que en primer momento habría que decir, no sé luego ustedes cómo lo ven, que el tema de la bondad o del buen ejercicio de la política que lo acerca a una condición de santidad no es el resultado solamente de algo que deja de hacer el político. Creo que en parte también nuestros políticos son el reflejo de lo que nosotros como sociedad hemos ido construyendo. Claro, por supuesto. Hemos ido construyendo un modelo donde le hemos endilgado a los políticos casi que nuestras propias responsabilidades. Y tal vez al momento de pensar en reconstruir la imagen de un político, necesitamos también pensar la necesidad de reconstruir lo que nosotros tenemos en el imaginario social de lo que un político nos debe dar. Y creo que es allí donde el llamado a la santidad, que bien nos recuerdan, en este caso del Papa Pío XI, Pío XI,
lo tenemos que construir entre todos, al menos lo veo yo así, porque si no vamos a seguir repitiendo el modelo de esperar que el político nos salve, y cuando el político no nos salva, al político cuestionamos. Yo creo que es un buen punto de partida para la discusión. Sí y no. Yo creo que obviamente todos tenemos que colaborar para poder tener una sociedad fraterna, en paz, justa. Pero yo creo que el político tiene una responsabilidad particular, que no la puede delegar en los demás, no puede delegarla en un médico, no puede delegarla en un albañil, no puede. El político tiene una responsabilidad particular dentro de la sociedad, porque para eso se prepara, para eso le interesa el poder, para eso busca el poder y para eso trata de convencer al resto de la sociedad de que él tiene las condiciones y las cualidades para poder llevar adelante la sociedad. Acabas de decir un comentario, Eduardo, que a mí me hace pensar mucho y siempre me hace pensar mucho, que es, dices, el político se prepara para eso. Y yo no sé, o sea, yo 1.000.000 de veces, o sea, el mejor pelotero de Venezuela, presidente de la República. La mujer más bella de las Misses, presidente de la República. El cantante de reggaetón, presidente de la República. O sea, cada vez que un tipo es exitoso, presidente de la República. Qué sé yo, el mejor empresario X, presidente de la República. Bueno, porque precisamente yo siento que se ha identificado mucho roles de liderazgo con el rol del político. O sea, cuando una persona ejerce bien un rol de liderazgo en la sociedad, como puede ser un concurso de belleza, como puede ser un buen pelotero, un actor famoso, como pasó en Estados Unidos con Ronald Reagan, bueno, se le dice, este es tremendo, este puede ser un tremendo político, este puede ser una persona que nos puede llevar adelante en la sociedad. Hemos hablado muchas veces en Venezuela de que a Venezuela le falta gerencia. Entonces ya estamos viendo a ver quiénes han sido buenos gerentes en el país para poder lanzarlos a la arena política. Bueno, es un deseo en el fondo de que las cosas se hagan bien. Y ciertamente los líderes y ese tipo de líderes que tú has mencionado le dan al pueblo y a la gente y nos dan a nosotros como eso de que es posible que la gente haga las cosas bien. Y yo siento que esa es también la esperanza de mucha gente de que los políticos hagan las cosas bien. Y de ahí la respuesta a la pregunta que nos hacías, ¿no? ¿Cómo es eso de que el político tiene que ser sagaz, perspicaz? Entonces muchas veces lo identificamos como alguien tracalero. Por eso, y no necesariamente, porque una persona, es verdad que el político tiene que ser una persona que aproveche las oportunidades, pero no para sí mismo, que ese es el problema que muchas veces se presenta, claro, sino que aproveche las oportunidades que hay para que lo que es común a todos nos pueda afectar positivamente a todos. Claro, yo entiendo lo que está diciendo Eduardo en cuanto a aspiración. Es verdad que hay una mezcla de responsabilidades compartidas entre lo que hace un político, lo que la sociedad, nosotros como sociedad demandamos de ese político. Pero también creo que difícilmente vamos a tener políticos formados, políticos preparados para ejercer un acto de gobernabilidad posterior a que ganen un cargo de elección pública, si la sociedad no está preparada también para demandar de los políticos lo que realmente se espera. Yo creo que el tema de la corrupción, que tanto daño le hace a la imagen de nuestros políticos y que bien ganado tienen la crítica y el cuestionamiento, es una radiografía de lo que hemos venido construyendo como sociedad. Aquella discusión que se dio en las escuelas sociológicas de los 80 y los 90 respecto a si era posible individuos fracasados en sociedades exitosas o viceversa, y la respuesta era que no. Bueno, yo creo que nosotros en Venezuela hoy, lamentablemente, difícilmente vamos a encontrar referentes políticos sólidos si como sociedad no limpiamos también la imagen de lo que nosotros tenemos como político y lo que esperamos del ejercicio del político. Y con esto no me deslindo del punto de partida de la discusión, de por qué no tenemos más políticos honestos que apunten al bien común. Yo solo insisto en que creo que hay que insistir, valga la redundancia, en el tema de la corresponsabilidad. Difícilmente vamos a tener un político honesto si nosotros como sociedad no somos todo lo honesto y transparente que podemos ser. Y yo creo que eso es una cosa que vale la pena seguir discutiendo. Ok, y fíjate, ahí en esa misma línea voy con esta segunda gran pregunta, ¿no? ¿Qué está esperando la gente de los políticos entonces? Porque si tú dices eso que me estás diciendo, ¿sabes? ¿Cuál es el clamor de la gente? ¿Qué esperan de la gente de los políticos? Bueno, yo creo que hay que decir en primer lugar que esperamos hoy que emerja sin haberlo trabajado. Esperamos que un político nos salve, que un político honesto venga a ponerle orden al país. Pero tenemos 15, 16, 18 años jugando a la antipolítica. Y el no reconocer la importancia de la participación de los políticos en los actos públicos y de gobernabilidad es en parte la debilidad que hoy tenemos.
Entonces yo creo que eso también hay que verlo, cómo reconciliarnos con la noción de política para que el político que emerja en esta situación realmente no nos conduzca, nos acompañe como sociedad a buscar caminos de bien común, que es lo que plantea el Papa en Fratelli Tutti. No sé cómo lo ve Eduardo. Bueno, yo más bien lo veo como que hoy en día, por ejemplo, la gente espera muy poco de los políticos. Y eso es algo que preocupa. Dramático. Sí. Exactamente. Yo más bien pienso que el político, precisamente por esa mala conducción que se ha hecho de los asuntos públicos, por esa situación que es tan común del sálvese quien pueda, y donde cada quien trata de solucionar su problema como pueda, y muchas veces acudiendo a el individualismo que tanto critica el Papa en Fratelli Tutti, eso ha hecho que la gente no espere nada de los políticos, que la gente, cada quien tiene que resolverse como pueda, que haya una creciente indiferencia a lo que pasa dentro de los organismos políticos. Y solamente la gente está allí esperando a ver y cayendo muchas veces en ese mesianismo de lo que nos decía también ahorita Javier, que alguien nos resuelva los problemas, pero es que ya ni siquiera eso. Ya ni siquiera esperan que eso ocurra porque hay una desconfianza muy grande en la sociedad. Y al haber desconfianza en nuestras relaciones más inmediatas, obviamente esa desconfianza también se refleja con respecto a quienes deberían más bien promover la confianza dentro de la sociedad. Psicodata dice, en términos de confianza, 81% de desconfianza. 8 de cada 10 venezolanos no confían en nada ni en nadie. Luego, creo que es el 50%, tú sabrás mejor, porque creo que es el 50% que ha hablado más, que no están suscritos ni adscritos a ningún partido político, no creen en la política como vía formal. Esos son números alarmantes, Javier. Bueno, son números alarmantes que reflejan en parte lo que algunos llaman el daño antropológico que hemos sufrido en los últimos años. El venezolano se caracterizó históricamente por ser amiguero, confiable, donde come uno, comen dos, mi casa es tu casa. Y hemos visto que en algunas regiones del país eso se daba con mayor naturalidad que en otras. Hoy, cuando nos encontramos con un dato de que el 80% de los venezolanos dice sentir desconfianza respecto a sus pares, es porque antropológicamente algo cambió. Yo espero, no de forma milagrosa, que podamos sacar lo positivo de ese cambio antropológico para también elaborar una nueva imagen de los políticos que queremos. Porque los políticos al final son parte de la sociedad. Si Fratelli Tutti habla de hermanos todos, a mí me cuesta entender un país que mejore si seguimos viendo con desconfianza y descrédito a los políticos, pero por otro lado es una desconfianza que se han ganado. Pero ¿cómo construir confianza? Porque al final yo veo al político no como la persona, veo al político como una institución, un referente social en el que podemos volver a confiar. Y creo que allí habría una ganancia. Bueno, yo en relación al daño antropológico, yo no lo generalizaría. Okay. Yo creo que sí ha habido un cambio y ha habido un detrimento a nivel pues de recursos, de posibilidades, de oportunidades, de modo de relación, hay un discurso polarizador y polarizante en la nación que no existía con tanta fuerza hace 30 años, hace 50 años. Los medios de comunicación han hecho también su rol de dividir, de aislar, de excluir, pero también creo que hay mucha gente, y sobre todo en las nuevas generaciones, que ven con preocupación lo que pasa en el país y que a su modo y desde sus propios modos de relacionarse quieren y apuestan por hacer que en la sociedad haya mayores espacios de compartir y de solucionar juntos los problemas y de querer por lo menos sentirse que pertenecen a algo. Y que ese algo, bueno, quizá ya no tienen las nociones como la patria o como la religión, que eran las grandes nociones que aglutinaban a las personas y que le hacían incluso hasta sacrificarse por ellas, como pasaba pues la guerra de independencia y ese tipo de cosas. Pero sí hay como ese deseo de pertenecer a algo y de querer que así como lo disfruto yo, otros también lo disfruten. Y entonces eso nos habla de una sociedad menos excluyente, de una sociedad que acepta la diversidad y de estos jóvenes que todavía quizá no se han planteado la política como oficio,
pero que se están perfilando a ser líderes y obviamente al ejercer un cargo de liderazgo en una sociedad que tiene que reconfigurar sus modos democráticos, porque eso es una gran pregunta, la democracia, ¿qué es la democracia? Bueno, yo creo que ahí va a haber un aporte y va a haber la oportunidad de que nosotros como país nos definamos mejor y hagamos nuestra propia fórmula de recomposición social. ¿Sabes? Ya, Ajá, perdón. dime. Sabes que yo no estaría no estaría del todo de acuerdo con el hecho de que nuestros jóvenes hoy día dan muestras de ser más inclusivos porque yo creo que es lo que capto al menos, ¿no? El sentimiento de pertenencia que se están desarrollando en algunos sectores poblacionales, bien sea por segmentación etaria, por segmentación de formación, es una pertenencia que los termina aislando un poco. Es como decir, el que no pertenece a esto no está conmigo. Y creo que es un riesgo en nuestro país, al hablar de la política entendida como la herramienta para la fraternidad, para la hermandad, creo que es un riesgo una tentación en la que hemos caído, que es pretender que el joven solo por ser joven tiene una superioridad casi que ética u organizacional. Como tampoco es verdad que el más viejo, el más veterano, por decirlo de esa forma, sabe solo por la experiencia que tiene. Y yo creo que en estos casos de reencuentros como los que necesitamos en el país, yo lo que vengo notando es que una de las primeras grietas que valdría la pena tratar de reconciliar desde un punto de vista político es lo generacional, porque se nos instaló con el proceso de manifestaciones del 14, del 17, sí, claro, que eran los jóvenes los que iban a salvar la patria. Y estos jóvenes que iban a salvar la patria lo iban a hacer a costa de o con los que ya estaban, entre comillas, de salida. Luego del fracaso de ese modelo se vendió que era lo que se necesitaba, no voy a decir la palabra que se decía, pero experiencia política. Y no era tampoco la experiencia la que bastaba para. Entonces yo creo que valdría la pena tratar de reconciliar la política entendida desde Fratelli Tutti como una herramienta también de unir generacionalmente el país. Porque yo creo que corremos el riesgo de quedarnos en esa gran brecha y el problema no es solo de jóvenes y no es solo de generaciones mayores. Es de una concepción, como bien decías tú, de qué queremos para el país. Y creo que ahí cabríamos todo y estamos llamados a participar. ¿Y quiénes todos. estarían entonces encargados de cerrar esa brecha? Todos por igual. Yo creo que no puede ser una si tarea... es todo, es nadie. Bueno. Tiene que haber personas dentro de la sociedad que se encarguen de eso. Eso es como decir, ¿quién limpia la casa? Todos lo limpiaron. Bueno, tiene que, ese punto de obviamente vista todos tuyo- van a colaborar, Pero, Eduardo, pero es que alguien tiene que estar pendiente de que las cosas estén limpias y limpias adecuadamente. Eduardo, ese es el punto de entregarle responsabilidades inamovibles a grupos sociales, que creo que es parte de lo que nos ha traído hasta acá. Tiene que ser una construcción colectiva, por más romántico que suene. Sí, es que yo estoy de acuerdo contigo que es una construcción entonces colectiva. no puede ser una De sola hecho, persona ni un grupo poblacional pero que está alguien contra tiene eso. que ser responsable o algún grupo tiene que ser responsable de que la construcción sea auténticamente colectiva. ¿Y qué tal si ese grupo se llama sociedad organizada o sociedad civil? Y que no de la que tanto se ha hablado. Y que no se repitan los procesos de exclusión que han hecho que todos esos modelos fracasen. Bueno, yo creo que en eso habría el germen, no voy a usar la palabra fracaso porque me sonaría muy duro, pero creo que habría el germen de posibilidad de repetir errores. Desde la concepción de que tiene que haber alguien encargado. Evidentemente habrá alguien encargado en cuanto a que se le delega una función, pero una función que tiene que ser colectiva, porque de lo contrario vamos a ir teniendo políticos que por sagacidad, que por viveza, que incluso por algo de maldad van a tener representatividad, cuando lo que estamos buscando... Yo creo que los liderazgos tienen que ser cada vez menos personalistas. Y cuando hablamos de liderazgo, yo pasaría una escoba sobre la palabra liderazgo, porque creo que también a veces con el término líder se enmascara apetencias de poder personalistas. Hay un punto que ha tratado los dos, que es el tema de los jóvenes. Porque más yo sí coincido con ambos. O sea, que hace falta alguien que se ocupe y quizás, no tengo muy claro si es alguien concreto o alguien más bien como concepción amplia. Pero lo cierto es que tú vienes de la UCAT, tú estás en la UCAT. Y cuando vemos quiénes, y estamos diciendo por la importancia de políticos formados y gente que se forme, Arturo Sosa en su visita hace, ¿qué?, 3 meses a Venezuela, lo dijo. O sea, hace falta asumir el tema de la formación de cuadros, gente política que se mete en política. Muy bien. ¿Cuánta gente está hoy estudiando en la UCAT, que es en la Católica no tiene, en la Universidad Católica Andrés Bello? En la del Táchira está estudiando hoy en día ciencias políticas. No, se cerró la carrera, de hecho. Se cerró la carrera por falta de estudiantes de ciencias políticas. Se cerró la carrera, pero sin embargo, continuamos con programas para reconectar a los jóvenes con la política.
y apoyamos y tenemos 3 programas en la universidad ahorita que tienen que ver directamente con el surgimiento y el acompañamiento de esa vocación política que los muchachos están manifestando. Sí. El programa de liderazgo universitario a nivel latinoamericano, el liderazgo Magis y la reconexión democrática, que la acabamos de terminar ahorita, y donde tuvimos más de 50 jóvenes hablando de paz, hablando de construcción social, hablando tratando de sanar heridas, porque recordemos que nosotros estamos en un país muy herido desde el punto de vista político. Y ahí cobra especial importancia entonces el proyecto que tú tienes ahorita bajo tu responsabilidad, porque quizás ese proceso de reconstrucción y de, ¿cómo se llama?, de reconciliación, si no comienza por las heridas, quizás estamos aspirando a ir muy rápido a formación de cuadros políticos y jóvenes y cómo quedan esas heridas. Pues, No, es que hay un paso en el marco de Fratelli Tutti, ¿no? Hay un paso previo en todos estos procesos, que es el reconocimiento del conflicto y de los daños que el conflicto causa. A nivel personal se pueden llamar heridas que se sanan de forma espiritual, de un trabajo más de perdón. A nivel colectivo, los procesos de reconciliación política que no prescinden del perdón, obviamente se enriquecen con ellos, pero tienen unas dinámicas distintas. Yo sí creo que estamos muy heridos políticamente y la política está herida en nuestras conciencias, porque cada vez valoramos menos el hecho político. A mí me duele la política porque ha sido parte importante de mi formación, de mi vida, de mi área académica. Creo que vale la pena, yo no usaría el término repolitizar que se puso tan de moda, porque no estamos despolitizados. Lo que estamos es con desafecciones a los representantes concretos de la política. Despartidizados, quizás. Despartidizados puede ser. Y en el marco de la Fratelli Tutti, creo que es el numeral 8, no me lo sé de memoria, Francisco nos invita a recordar que solo vemos espejismos. Y Eduardo decía algo hace rato del individualismo que tanto nos hace daño. Bueno, en la política, y por eso yo creo que los liderazgos tienen que ser cada vez menos personales, más horizontales para acompañar movimientos, en la política la lógica de transformación es si empezamos a aprender a caminar juntos, porque solo vemos espejismos y podemos ver el espejismo de la gloria que creemos que siempre acertamos o creemos ver el espejismo, como bien señala Eduardo, por dolores no asumidos que creemos entonces que no vamos a poder salir adelante. Y creo que cualquiera de esos dos polos es muy negativo. Desde Fratelli Tutti ahí tenemos un campo para trabajar. Sí. Bastante. Y precisamente el Papa nos pone la vara alta en ese sentido, porque nosotros, por lo menos los que estamos en las universidades, que estamos en el púlpito, ¿verdad?, en las parroquias, tenemos la oportunidad muchas veces de orientar a los jóvenes en diversos aspectos de la vida. Y el Papa pone el énfasis de que no solamente la orientación de la Iglesia está vinculada a lo estrictamente personal o familiar, sino que tiene un ámbito también social y sociopolítico, que es lo que nosotros, todos los cristianos y toda la gente que ejerce algún tipo de liderazgo dentro de la Iglesia, tiene que tomarse en serio ese acompañamiento. Porque en base a ese acompañamiento es que se pueden dar las transformaciones y se puede reposicionar la política dentro de lo que es el espacio público, o sea, en el país. Sí tenemos todo, entonces, a tu pregunta de todo no puede ser, o sea, siendo responsabilidad de todos, pues, ¿no? Y hago esta pregunta, o sea, ¿esta responsabilidad cuál es en términos del ciudadano, en términos del político y en términos del Estado? O sea, ¿dónde están en esos 3 focos, dónde entran las responsabilidades? Entender responsabilidad como la capacidad de dar respuesta. O sea, ¿qué respuesta vamos a dar nosotros? Nosotros desde los ciudadanos, desde lo político, o desde los políticos y desde el Estado. ¿Por dónde orientarías? Siguiendo ese orden, el ciudadano, o sea que somos todos al final, estamos llamados al compromiso y un compromiso activo, porque creo que ya tenemos que superar el establecimiento solo de culpas y aceptar que hay compromisos que tenemos que asumir todos. El estamento político, por así decirlo, está llamado a la formación real de la que hablábamos al principio. Creo que se tienen que formar en serio nuestros políticos, en estudios políticos, en gerencia, en administración, en lo que tienen que ver liderazgos alternativos, incluso que hay tanta gente que está escribiendo sobre nuevos liderazgos. Desde la Iglesia tienen que ser liderazgos, sin duda, discernidos, con esa capacidad de escoger o no lo que un mayor bien apunte. Y desde el Estado es el garante de la convivencia nacional. ¿Qué mayor responsabilidad en un momento como hoy, si asumimos a Fratelli Tutti como una guía, que los que representan el Estado a través del poder político en realidad garanticen el desarrollo nacional? Y eso pasa por aceptar
lo que se ha cometido, trabajar para mejorarlo y garantizar que no se vuelvan a cometer los errores. Utópico, parece. Posible, creo que también, entendiendo solo que son procesos a largo plazo, no se va a dar de un día para otro. Claro, claro. No, y realmente cada quien tiene su espacio de participación, pero todos deben, y eso es lo que quizás sea lo más difícil, mirar hacia un solo objetivo, que es el bien común. Claro. Y en la medida en que nosotros no podamos definir un bien común y que cada uno esté jalando para su lado y que el Estado en sus funciones lo que haga sea solamente beneficiar a un sector de la sociedad y otro sector de la sociedad esté solamente como sobreviviente, y tengamos también otro sector de la sociedad que al perder completamente las esperanzas sencillamente se vaya del país. Es muy difícil en esas condiciones poder lograr esa construcción colectiva, que tiene que ser liderizada por algunos, pero que tiene que ser de todos. Y ahí, cuando hablamos de esos algunos, bueno, ahí esos algunos no pueden surgir solamente como obra y gracia del Espíritu Santo, porque eso es algo que Francisco lo tiene muy claro, sino que tiene que ser producto de un diálogo social. Es decir, en la medida en que nosotros como sociedad maduremos para poder tener un auténtico diálogo social y podamos vernos como hermanos que somos, que compartimos un mismo suelo, que tenemos una misma esperanza, que nos duele igual, por ejemplo, lo que está pasando en el Esequibo, que nos duele que no tengamos una economía y una moneda fuerte, que nos duele que la gente que se está yendo para el Darién, es decir, pero que nos duela a todos, más o menos de la misma manera, mientras no tengamos esa cohesión en la sociedad, va a ser muy difícil que podamos enrumbarnos hacia un replanteamiento y una reconfiguración de la democracia en nuestro país. O sea, que sí cabría la oración de Señor, danos muchos políticos. Danos muchos políticos santos. Danos muchos políticos. No sé si muchos, pero veo lo suficiente para que orienten y acompañen a la gente en un nuevo modo de asumir lo público y lo común. Claro, pero vale, no importa, sino que yo creo que en base a lo que ustedes están hablando, hay un tema que para mí es ineludible desde Fratelli Tutti y desde la concepción de la política como instrumento para el bien común, idealmente. Para establecer todos estos nuevos diálogos sociales, para establecer el entendimiento que creemos que necesitamos, para entender el liderazgo de emergentes, necesitamos realmente entre todos reflexionar la concepción que tenemos de poder y el uso que le damos. Porque en el fondo son relaciones de poder las que se están exponiendo, que han llegado a un techo porque se comprendió de tal manera el poder que se utilizó de forma arbitraria para favorecer a algunos y perjudicar a otros, y evidentemente eso va en contra de lo que plantea Francisco en Fratelli Tutti, el bien común. Entonces yo creo que la invitación de fondo es poder discernir el ejercicio del poder y que no solo el poder político. El poder que oprime se da en una relación de pareja, el poder que oprime se puede dar en una relación de trabajo, en una relación entre pares. Y yo creo que la sutileza del mal espíritu en términos ignacianos que opera en el poder a veces nos pasa desapercibida. Y asumimos como normales modos que no deben ser normales. Yo creo que ahí hay una gran tarea, tal vez como más idealista, sí, pero no deja de ser importante porque a la hora de pensar en nuevos liderazgos políticos tenemos que, entre todos, redefinir qué entendemos por poder y sobre todo cómo lo vamos a usar por poder. Hay un tema que a mí me impresiona, tú debes conocerlo bien, que es Albert Hirschman, el sociólogo de Harvard, no sé qué universidad, creo que es Harvard. Él establece como 3 grandes actitudes de los seres humanos ante los fracasos corporativos o del Estado, los grandes fracasos colectivos. Dice, el ser humano ante el fracaso colectivo, 1, se pliega a lo que está enfrente. 2, se aísla de lo que está sucediendo enfrente. Cualquiera de estas dos pues, se parece con lo que ha pasado en Venezuela. Aísla puede ser que te vayas o puede ser que te desconectes. O sea, no me interesa lo que te pasa, un poco lo que vemos. Y la tercera opción que establece Hirschman es que te conviertas en voz. O sea, él dice exit, en inglés es exit, loyalty or voice. O sea, irte, hacerte leal o ser voz. Entonces, yo creo que hay
por ahí puedo enfocarse un poquito la reflexión, ya para concluir, de para dónde queremos ir y qué necesitamos de esos políticos. O sea, político es, al final, esa voz que hace falta para que orienten el proceso, o sea, esa suerte de límites, ¿no? Yo quisiera, ya para terminar, en un ejercicio muy, muy ignaciano, por cierto, de rescatar de la propuesta del otro, que tú, Eduardo, rescates, ¿qué sacas importante de la frase, digamos, el quote de Javier, y al revés igual? Y con eso sigamos entonces ya redondeando el cierre de este podcast. No, yo rescato mucho de Javier el análisis que él hace de la realidad venezolana, de no verla como fracaso, sino verla como oportunidad, ver que errores se pueden cometer, pero que esos errores precisamente nos pueden lanzar hacia algo distinto que no puede ser definido por un grupito, como él también lo ha dicho, sino que tiene que ser definido por todos. Yo de lo que dice Eduardo destaco, va un poco en esa misma línea. Eduardo resaltaba el hecho de que no se puede absolutizar el dato de la desconfianza que va aparejada al daño antropológico. Sí. Creo que eso nos ayuda también a rever nuestra propia capacidad y la esperanza con la que podemos mirar la política y el país. No absoluticemos el daño que existe, aceptémoslo y pongamos todo lo que dependa de nosotros para trabajarlo. Y no es para sobreespiritualizar la realidad. Lo trabajamos desde un punto de vista espiritual, pero también político y académico. Me quedo con eso que decía Eduardo. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Quiero agradecerles nuevamente a ti, Javier. Esta es tu casa. Como te puedes dar cuenta, ya Eduardo es parte de la casa. Y nada, muchísimas gracias. Creo que para mí es importantísimo haber contado con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación y bueno, seguimos adelante con estos temas tan álgidos, tan importantes para todos nosotros. Pensándolo bien. Pensándolo bien. A pesar del daño antropológico y la falta de confianza que tenemos los venezolanos, no solo hacia lo político y lo público, sino también hacia nuestros pares, la política sí es una vocación que necesita ser rescatada como vehículo para la reconstrucción del país, pero ciertamente es necesario un proceso de largo aliento, de formación y de reencuentro generacional que nos devuelva y que le devuelva a los liderazgos el sentido de responsabilidad, de identidad y, cómo no, de amor por esta loable misión y su mayor beneficiario, la persona. Me gustaría, ya para cerrar, que nos comenten qué les pareció este episodio, qué les pareció esta conversación. Pensándolo bien, ¿encontraron alguna idea que no habían considerado antes? No olviden suscribirse al podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo episodio.